La vida en el planeta Tierra es realmente impresionante y compleja. Podemos encontrar organismos animales, vegetales, microorganismos y bacterias con una riqueza biológica incalculable. Pero cada uno de estos organismos, independiente de su tamaño o complejidad, deben cumplir con los procesos de nutrición y de defensa. Y por eso es que en este video analizaremos fisiológicamente los mecanismos relacionados a estos procesos en especies vegetales vasculares y en el propio ser humano. Es un hecho que los organismos vegetales no pueden vivir únicamente con el agua y el aire. También requieren cierto número de elementos químicos a los que llamamos nutrientes, cuya naturaleza es mineral. Estos nutrientes minerales por lo general son aportados a expensa de las concentraciones presentes en el suelo. Todo el transporte de nutrientes, así como el agua, es por medio del sistema radicular, también conocido comúnmente como raíces. Pero, ¿qué son las raíces? Son órganos vegetativos generalmente subterráneos de las plantas terrestres, que sirven a la misma para su anclaje y absorción de nutrientes del suelo, y tienen origen a partir de la radícula del embrión. La mayoría de plantas vasculares tienen una raíz central que conecta los tubos conductores, xilema y floema. Algunas, como las dicotiledóneas, tienen zonas con tejido meristemático, que son células indiferenciadas, que dan origen a las raíces secundarias, en cuyas terminaciones la epidermis se elonga para formar los pelos absorbentes, y cuya función, por curioso que suene, es la de absorber agua y nutrientes del suelo. Habrán notado que hemos hecho mención al agua muchas veces. Esto se debe a que sin esta sustancia el movimiento de nutrientes no podría ser posible. Pero ¿cómo se mueve el agua en un organismo vegetal vascular? Para ello, subamos desde la raíz hasta las hojas. Todo este fenómeno de transporte de agua ocurre gracias a un proceso llamado transpiración, el cual no es sino una forma de llamar a la pérdida de agua en forma de vapor, producto de la actividad metabólica celular. Esta pérdida de agua es mediada por el cierre y apertura de unas estructuras llamadas estomas, células oclusivas que se abren y cierran por la entrada de agua e iones potasio a la vacuola. Al entrar agua se abren y al salir se cierran. Al perder agua se crea una diferencia en el contenido de este líquido en las células fotosintéticas, lo que conocemos como una diferencia en el potencial hídrico. Esta alteración se transmite por las células traqueidas, con paredes lignificadas y carentes de protoplasma. Es por medio de esta diferencia de potencial hídrico que las células epidérmicas de los pelos absorbentes inician su labor extrayendo agua y solutos y lo transmiten por vías simplásticas, apoplástica y transcelular, hasta la banda de Caspary, que es un tejido endodérmico que filtra el contenido traído desde los pelos absorbentes. Finalmente, el movimiento de agua y solutos avanza hasta la zona de las hojas, donde nutren nuevamente las células fotosintéticas, con los componentes necesarios para que pueda darse la fotosíntesis. Muy bien, los organismos vegetales también presentan un sistema inmune de defensa, formado por barreras físico-químicas y un sistema inmune innato. La inmunidad innata de las plantas, que actúa mediante el reconocimiento de moléculas ajenas con patrones exógenos, mediante receptores membranales como los PDR, y producción de metabolitos que actúan como efectores en células vecinas para activar la respuesta al estrés. Uno de los mecanismos de defensa ante la invasión de especies patógenas sucede con la producción de las ERO, especies reactivas del oxígeno, en un proceso conocido como inducción de estrés oxidativo. Justo en este apartado, hemos enfocado parte de nuestro proyecto de fisiología vegetal, tomando como especie de estudio a la mora de Castilla y el peróxido de hidrógeno como un aero en el control del hongo Oidium sp en las plantas, para lo cual empleado dos especímenes, uno testigo sometido meramente a agua destilada y otro experimental sometido a una disolución diluida de peróxido de hidrógeno, resultando en que el espécimen experimental redujo el área de infección en las hojas y el número de hojas infectadas por este hongo, mientras que en el espécimen de control la infección fue más severa y agresiva expandiéndose a hojas sanas. Pero, ¿por qué se dio este fenómeno? Las EROs son producidas fuera de la membrana plasmática, en el espacio intercelular para neutralizar el avance de patógenos,
En el caso de los hongos, este mecanismo se activa frenando su avance tras irrumpir en la pared celular de células proximales. Su acumulación llegada al caso desencadena una respuesta de apoptosis en el tejido infectado, en un intento de frenar la infección. Mientras que la aplicación directa del acero, como el peróxido de hidrógeno, en sitios de infección contribuye a la inhibición del crecimiento celular de especies fúngicas, sometiéndolas a estrés oxidativo y degradación de sus membranas plasmáticas, colaborando con la producción del acero en el medio intercelular de las plantas. La pregunta que surge es, ¿cómo las células vegetales pueden resistir este aumento de Ero y no sucumbir? Pues, para el caso del peróxido de hidrógeno, existe un tipo de enzima encargada de su degradación, la catalasa. Esta se produce en el peroxisoma. Realmente esta enzima está conformada por un grupo ferroxilo con hierro 3 y un radical catiónico de porfirina. En primera instancia, al entrar en contacto con el peróxido de hidrógeno, se produce una molécula de agua, y el grupo ferroxilo pasa a hierro 4, debido a la ganancia de un electrón por parte del oxígeno. En el segundo paso de la reacción, el compuesto 1 es reducido por otra molécula de peróxido, regresando la catalasa a su estado inicial y produciendo agua y oxígeno molecular. La activación de las catalasas depende de la concentración del sustrato, que debe ser menor a 200 milimolar, o, caso contrario, se inactiva irreversiblemente. Otro de los factores es la asociación a un grupo NADPH, el cual permite la disociación de un grupo oxígeno libre y formando radicales libres que serán catalizados por la enzima catalasa. Bien, ahora veamos el caso del ser humano. A diferencia de los organismos vegetales, el hombre, como el resto de las especies pertenecientes al reino Animalia, son heterótrofos, por lo que necesitan consumir alimentos que les provean los nutrientes necesarios para llevar a cabo sus funciones vitales. A este proceso se le conoce como nutrición. Pero, ¿en dónde se lleva a cabo esta labor? Bueno, para responder a esta interrogante debemos analizar más de cerca al sistema digestivo. En el ser humano, este sistema ha evolucionado desde las estructuras más básicas hasta llegar al complejo conjunto de órganos, los cuales conforman el tubo digestivo, junto con sus estructuras accesorias y glándulas anexas. Todos estos están encargados de la degradación y transformación de los alimentos en sus moléculas constitutivas. Aquí se distinguen tres tipos de sustancias orgánicas, los cuales son lípidos, carbohidratos y proteínas. Debido a que estas estructuras son muy complejas para asimilar, el organismo debe degradarlas hasta obtener sus bloques constitutivos, ácidos grasos, monosacáridos y aminoácidos. En el caso de las vitaminas y las sales minerales, no se requiere un proceso degradativo para su asimilación. El proceso de nutrición inicia con la ingesta de los alimentos. Por ejemplo, al comer un pedazo de carne, este primero debe de ser triturado por acción mecánica de nuestros dientes, y a su vez este se juntará con la saliva, una sustancia con alto contenido de enzimas, tales como las amilasas, mucinas y lisocimas. Este mecanismo ayudará a que se produzca la primera degradación. Posterior a esto, el pedazo ensalivado de carne seguirá su camino por medio de la faringe, esófago y finalmente llegará al estómago, en donde se dará paso a la segunda degradación. Al llegar aquí, este órgano activará la producción de jugos gástricos, los cuales se mezclarán con el alimento hasta convertirlo finalmente en el quimo. Pero, ¿qué está sucediendo en el interior del estómago? Para entender esto, daremos un vistazo en profundidad a este órgano. Como tal, forma una estructura que presenta paredes internas conformadas por células musculares y células epiteliales cilíndricas, con invaginaciones recubiertas por tejido conectivo donde encontramos a las fositas gástricas, las cuales están encargadas de secretar un líquido viscoso conocido como mucosa, formado por mucinas, bicarbonato, lípidos y agua en un 95%. La secreción continua de esta mucosa provee una barrera que tiene propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Se encuentra situada perfectamente entre los ácidos estomacales y el tejido interno del estómago. Ahora bien, hablemos de los jugos gástricos, los cuales son una mezcla en sí de enzimas, agua y ácido clorhídrico, siendo este último componente el cual se obtiene cuando los iones hidrogeniones se disocian del ácido carbónico producido por la acción de la enzima anhidrasa carbónica. En el caso de las enzimas, las células simógenas son las encargadas de la producción como tal, ya que contienen en su citoplasma pepsinógeno, el cual al entrar en contacto con el medio ácido del estómago se convierte rápidamente en la enzima proteolítica pepsina,
la cual se encarga de la degradación de proteínas de mediano tamaño molecular. En el caso de la carne, esta enzima degradaría proteínas como el colágeno y la elastina, en péptidos más pequeños, los cuales seguirán su camino para su total digestión en el intestino delgado. Un dato interesante es que la pepsina tiene enzimas análogas presentes en diversos alimentos, como lo son los de origen vegetal. Tal es el caso de la bromelina, la cual se encuentra presente en la piña. Continuando con el proceso de nutrición, el quimo seguirá su camino para llegar al intestino delgado. Este es uno de los sitios más importantes a nivel degradativo, ya que es el sitio terminal de la digestión en el cual se dará la absorción de los nutrientes en sus constituyentes más básicos. Pero realmente, ¿qué es lo que hace tan importante este órgano? Bueno, esta peculiaridad se da gracias a que la microbiota y las células absorbativas están presentes en este órgano. En el caso de las células absorbativas, estas formarán microbiosidades, las cuales cumplirán la función de captar los nutrientes provenientes del quimo, a los cuales se los degradará a nivel de membrana y las moléculas resultantes seguirán las diferentes rutas metabólicas y digestivas, según sea la necesidad del organismo. Los monómeros obtenidos, tales como los monosacáridos y aminoácidos, serán distribuidos al resto de órganos del cuerpo por medio de la sangre. Esto debido a que estas células tienen una conexión por medio de irrigaciones capilares con el sistema circulatorio. Sin embargo, el ser humano no puede degradar todas las sustancias presentes en la dieta, como la celulosa. Entonces, ¿cómo asimilamos estos alimentos? Bueno, esto se da gracias a la microbiota intestinal. Esta es un conjunto de bacterias beneficiosas para el ser humano, como los lactobacillus, bifidobacterias, entre otros. Estas se encargan de degradar las sustancias no asimilables inicialmente por el propio organismo, además de ayudar al tránsito intestinal y actuar como defensa contra agentes bacterianos, como la salmonela. Estos agentes degradativos son fáciles de encontrar en algunos alimentos como el yogur búlgaro, el cual es un fermentado de leche por medio de bacterias parecidas a las de la microbiota intestinal presentes en los gránulos de kéfir. En el caso de la carne, los péptidos terminan disociados como aminoácidos. Para finalizar, las partes no asimilables por el organismo continúan su tránsito hasta el intestino grueso, donde se remueve gran parte de su contenido de agua y se prepara para la expulsión. Qué agotador es todo esto, ¿no? Como hemos visto, nuestro organismo cuenta con varios mecanismos de degradación, siendo la vía enzimática y bacteriana los más representativos. Es por ello que surge la pregunta de ¿cuál de las dos vías es la más efectiva en sí? ¿Se acuerdan de la información sobre la bromelina y el kéfir expuesta en el video? Pues bien, nosotros hemos utilizado esa información para realizar nuestro proyecto. En tal virtud, se optó por un diseño experimental basado en la utilización del jugo de piña para representar el factor enzimático y los gránulos de kéfir para demostrar la acción bacteriana. Cada uno puesto a prueba en un sustrato de colágeno y sacarosa, por un periodo de observación de 24 horas. Una de las principales degradaciones fue el de la sacarosa presente en el medio degradativo. Este disacárida se degradó en dos monómeros formados por glucosa y fructosa. Su degradación es por medio de sacarasas, también llamadas invertasas, las cuales hidrolizan la unión por enlace O-glucídico, originando una molécula de agua y obteniendo así sus monómeros previamente mencionados. Como se puede ver en la ecuación química, está perfectamente balanceada y generaría un mol de cada monómero por cada mol de sacarosa. Pero en la vida real esto no es así. Factores como el pH, la temperatura e incluso la concentración del sustrato afectan el rendimiento de esta reacción, obteniendo así un poco menos de lo que teóricamente deberíamos conseguir. Al fin acabamos. Por lo que pudimos observar tanto en plantas como animales, la nutrición presenta enfoques fisiológicos y químicos imprescindibles para los organismos vivos, y el entendimiento de estos procesos nos abrirá las puertas hacia la innovación y nuevos descubrimientos.